Bueno, buenos días para todos. Les doy la bienvenida al taller Leer y Dibujar la Ciudad. Mi nombre es Ángela Moreno, soy arquitecta, egresada de la Universidad Nacional y tengo 16 años de experiencia profesional. Estoy vinculada con Unitrópico desde el año 2011. Bueno, bienvenidos a este taller. Es un tema fundamental en el desarrollo de nuestro aprendizaje como arquitectos, en el desarrollo de la vida profesional, porque finalmente la expresión, la creatividad son parte fundamental y son el eje de alguna manera de todas las cosas que nosotros hacemos. Bueno, les voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, quiero contarles que hay dentro de las maneras como nosotros comunicamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, normalmente son pues a través del dibujo, pero hay otras herramientas, es un universo mucho más grande, mucho más amplio. Entonces, primero quiero contarles pues de dónde surge el ejercicio de leer y dibujar la ciudad, y pues poco a poco pues les voy a ir mostrando. Como el taller está titulado Leer y Dibujar, pues quisiera primero que hiciéramos una aproximación a qué es leer, ¿cierto? Porque nosotros a veces damos por hecho, damos por sentado alguna definición o alguna aproximación a lo que son las cosas, pero finalmente creo que es importante que podamos establecer unas definiciones que nos permitan tener con mayor claridad los conceptos y parte del ejercicio que nosotros no solamente vamos a hacer en el taller, sino que hacemos en nuestro proceso de formación y en nuestra vida profesional. Entonces, pues me doy a la tarea de buscar y de compartir con ustedes precisamente qué es leer. Entonces, pues la Real Academia de la Lengua Española nos dice, aquí traje ocho definiciones de lo que es leer, y nos dice que leer primero es pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Normalmente, ¿qué sucede? Esta es la definición más común, digamos, a la que nosotros nos aproximamos, porque es la acción, digamos, más recurrente, ¿sí? Cuando ustedes les dicen o a nosotros nos dicen, o se emplea el término leer, pues estamos siempre asociando a que es leer un texto, a leer un libro, a leer un ensayo, a la relación que hay entre, como dice la definición, pasar la vista por un texto por lo escrito o lo impreso, ¿cierto? Entonces, probablemente, pues en esa primera definición, pues se acerca a lo que nosotros normalmente entendemos como leer. Pero nos dice también que es comprendiendo la significación, ¿cierto? Entonces, no solamente es pasar la vista, sino es comprender lo que significa lo que está allí escrito o impreso, ¿cierto? Entonces, ya digamos que de alguna manera esa acción de pasar la vista está asociada con otras acciones, digamos, o con otros verbos que nosotros también desarrollamos, que nosotros también afinamos a lo largo, digamos, del proceso de nuestra vida. Entonces también lo asocia pues con comprender significados. Entonces también leer podría ser comprender significados. Acá en esta diapositiva pues yo les voy mostrando a ustedes precisamente voy resaltando en amarillito lo que me parece que es representativo de esas definiciones y que están, digamos, de alguna manera enlazadas con las cosas que nosotros hacemos. Bueno, nos dice también que leer es comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica, como por ejemplo, leer la hora, leer una partitura, que es digamos, un lenguaje
para hacer música, o leer un plano, que es otro lenguaje gráfico que utilizamos nosotros los arquitectos o los ingenieros. Entonces nos habla de que leer no solamente, si nos damos cuenta, no solamente es leer letras, ¿cierto? Sino que también leer es comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Entonces, el concepto de leer, que inicialmente lo asociamos con leer textos, pues se va ampliando a que también implica comprender representaciones gráficas. ¿Ven? Entonces, leer no solamente es leer textos, sino ya vamos ampliando el espectro. Leer también es entender o interpretar un texto de determinado modo. Entonces, ya nos habla que leer también es interpretar, por ejemplo, ¿cierto? Es de alguna manera cuando nosotros recibimos un encargo en el área de diseño, por ejemplo, o cuando vamos a expresar nuestras ideas, estamos dando una interpretación de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? De lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros nos imaginamos. También nos dice que leer, en la cuarta definición, dice, en las oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso llamado lección. Entonces ya también entendemos que leer, como parte de un ejercicio literario, pues está asociado, por ejemplo, a la elaboración de un discurso. Nosotros elaboramos discursos, ¿sí? A partir de lo que leemos. La quinta definición nos dice que también leer es descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien o de algo, o algo oculto que ha hecho o le ha sucedido. Por ejemplo, nos dice, puede leerse la tristeza en su rostro, ¿sí? Cuando nosotros, el ejemplo pues es con una persona y es con la expresión de un rostro, ¿cierto? O me has leído el pensamiento, o leo en tus ojos que mientes, ¿cierto? Es una interpretación, digamos, es descubrir sentimientos o pensamientos de alguien o de algo. En nuestro caso, por ejemplo, pues también nosotros en ese ejercicio, por ejemplo, de observación, nosotros podemos identificar, por ejemplo, experiencias, sensaciones, ¿cierto? Que genera un espacio, que genera una circunstancia, que genera la intensidad de los colores, la manera de cómo afecta o ingresa la luz en un espacio, ¿cierto? Entonces ahí estamos leyendo también porque estamos descubriendo sentimientos o pensamientos. Entonces el concepto de leer, miren que va mucho más, digamos, en una órbita mucho más amplia que solamente leer textos. También nos dice que es adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas, como leer el futuro en las cartas, en las líneas de la mano o en una bola de cristal. Pues bueno, eso no sé qué tan, está un poco distante, creería yo, de nuestra práctica, ¿cierto? Pero si nosotros lo interpretamos o lo asociamos con, por ejemplo, adivinar, o cuando adivinamos estamos planteando un escenario futuro, pues eso evidentemente también lo hacemos, ¿cierto? Dentro de esa lectura de cómo, por ejemplo, está un territorio y cómo ese territorio se puede modificar y puede llegar a ser. Entonces, pues no, eso no es tan esotérico realmente, pero sí podríamos leer o leer escenarios futuros de una ciudad, de una zona, de la transformación que puede tener una vivienda o algún objeto arquitectónico. Entonces, en ese sentido, también estaríamos dentro de ese concepto de leer. También nos dice que es descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto. Bueno, ahí nos habla, el ejemplo es leer las líneas de la mano, las cartas del tarot, pues porque estas definiciones pues son en términos generales, no es una definición de leer en arquitectura, pero miren que cada una de las definiciones pues de alguna manera están enlazadas o relacionadas con las actividades y con el ejercicio que nosotros hacemos dentro de la arquitectura. Entonces, fíjense que como arquitectos leemos muchísimas cosas. Leemos, además de textos, muchas otras cosas, escenarios futuros, leemos experiencias, leemos representaciones gráficas, leemos discursos, leemos
sensaciones. También él nos dice que, dicho de un profesor, pues leer también es enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia sobre un texto. Cuando tenemos las asignaturas de teoría, crítica, historia, pues probablemente allí, cuando vemos alguna referencia teórica, estamos leyendo también una información importante que nos permite comprender, por ejemplo, la transformación o los planteamientos en determinada época, tiempo histórico. Entonces, bueno, finalmente aquí pues están en amarillito. Acá reúno algunas de esas palabras que me parecieron significativas dentro de esas definiciones acerca de lo que nosotros encontramos que es leer. Entonces, el primer mensaje, digamos, es eso, es compartir con ustedes que el leer para nosotros es un concepto mucho más amplio que solamente pasar la vista por el texto, como decía la primera definición, sino que leer implica un ejercicio mucho más grande, complejo, enriquecedor, maravilloso, que desde la arquitectura nosotros abordamos. ¿Ven? Entonces nosotros leemos de muchas maneras. Viene el otro concepto, dibujar. Entonces, pues, ¿qué es dibujar? ¿No? Ya nos hicimos la pregunta, ¿qué es leer? Ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es dibujar? Y sin, pues, relacionar, digamos, ningún autor en específico, volvemos a recurrir a las definiciones básicas de la Real Arquitectura, de la Real Academia de la Lengua, perdón, no en términos arquitectónicos, sino en términos generales, y nos dice que dibujar es trazar en una superficie la imagen de algo. Entonces, igual, esa primera definición está asociada a lo que nosotros normalmente asociamos también, trazar una imagen de algo, ¿cierto? Ahí no dice, o digamos, ese universo es mucho más amplio porque hay muchas maneras de representar y de trazar imágenes. Habla de una superficie, puede ser un papel, un tablero, en la arena, en la madera, en el vidrio, bueno, no sé. Entonces, pero habla de trazar la imagen de algo que puede ser como lo que el ejercicio que ya hicimos en la charla del arquitecto Alejandro, por ejemplo, en donde, o del arquitecto Omar, pues en donde lo que hacemos es trazar la imagen de algo que vemos, ¿cierto? El conjunto de Pisa lo vemos y lo trazamos, lo dibujamos, que normalmente está para mí asociado mucho con la manera de representar, o sea, lo estoy representando, porque un dibujo pues no es una copia fiel y exacta, sino es la representación de lo que yo veo, pasa por mis ojos, por mi mente, baja como la corriente por el brazo y lo dibujo. Bueno, también nos dice que dibujar es describir algo con palabras, ¿ven? Entonces, dibujar, yo también puedo dibujar con palabras. Ya nos vamos de la definición simple de trazar la imagen de algo en una superficie a describir algo con palabras. Entonces, cuando yo dibujo algo, cuando yo describo algo con palabras, también lo estoy dibujando de alguna manera, porque nosotros tenemos una herramienta única y maravillosa que es nuestra mente, que es nuestra creatividad, que es nuestra imaginación. Entonces, evidentemente, si yo les digo en la orilla de la playa, hace mucha brisa, se escuchan las olas del mar, el sol está radiante, no hay nubes en el cielo porque el cielo está azul, estoy describiendo con palabras algo, estoy dibujando un escenario, ¿ven? Dibujándolo con palabras. Entonces, igual que el concepto de leer, pues dibujar también abarca muchas más cosas que solamente trazar imágenes de algo, ¿sí? También nos dice que dibujar es mostrarse o dejarse ver. Por ejemplo, en su cara se ha dibujado una sonrisa. Entonces, también es mostrarse o dejarse ver. ¿Por qué? Porque cuando yo dibujo, sea con formas, digamos, o trazo una imagen, o dibujo con palabras,
pues estoy dejando ver lo que yo, mi interpretación, lo que yo me imagino, lo que yo he digerido y he construido a partir de lo que yo sé, de lo que yo pienso, de lo que yo me imagino, ¿sí? Entonces, de alguna manera dibujar también es mostrarse o dejarse ver. Y la cuarta definición nos dice, dicho de lo que está callado u oculto, indicarse o revelarse, que es un poco parecida a la anterior, en donde nosotros nos revelamos, ¿cierto? Cuando vamos tenemos un encargo, tenemos un proyecto en taller en donde tenemos que diseñar algo, pues nos revelamos, o sea, digamos y decimos, bueno, el proceso que llevo, lo que yo analicé, reflexioné, lo estoy representando a partir de X o Y elementos y ahí lo está dibujando. Entonces, esa primera parte, que es leer y que es dibujar, quisiera que les quedara en su mente de manera muy clara, que son acciones que tienen que ver con muchas otras acciones también, es decir, dibujar no solamente es trazar, sino es describir, es mostrarse, es revelarse, y pues implica de alguna manera esas cosas que nosotros normalmente hacemos, ¿cierto? Frente al tema del dibujo, pues hay una, digamos, anécdota que yo quisiera mostrarles o contarles, y es que muchos estudiantes de arquitectura al principio, pues no todos tienen ese don maravilloso de dibujar, ni le tienen ese amor al dibujo, ¿cierto? O tienen dificultades sobre cómo digamos, utilizar una técnica, entender la especialidad y representarla a través de los dibujos y de las diferentes formas, además de dibujar. En mi caso personal, por ejemplo, pues mi aproximación, mi primera aproximación en mi proceso formativo en la universidad no fue realmente afortunado, porque yo era de las que pensaba que dibujaba terrible, ¿cierto? Entonces, no sé cuántos estudiantes o cuántos de ustedes se sientan identificados conmigo, ojalá muy poquitos. El tema del dibujo a mí me daba durísimo, durísimo, porque pues obviamente que uno empieza a compararse con los demás, y yo tenía compañeros que dibujaban muy bien, o sea, que decían, no, es que yo dibujo desde que era chiquito, yo hice un curso de acuarela, pues yo realmente no, ¿sí? Y eso no definía mi vocación por la arquitectura, porque en la parte manual, en las manualidades, en el tema de las maquetas, de la creatividad, de la imaginación, yo sentía que volaba, pero en el área del dibujo, nula, ¿cierto? Y muy bloqueada además, porque pues uno se come el cuento de que uno dibuja mal, y era realmente tortuoso cuando los profesores de taller, cuando en muchas de las asignaturas te mandan a pintar, vaya dibuje, tráigame 3 dibujos, vaya, no sé, a tales lugares, a tales edificios y dibuje. Y eso para mí era fatal. Yo no entendía muy bien el punto de fuga, la geometría descriptiva no era mi amiga, tuve muchas dificultades, y la mayoría de las dificultades era porque pensaba que no tenía ese don, digamos, de la expresión gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Primero, pues que uno no debe compararse, y menos, pues uno es medio masoquista, entonces uno se compara con los que dibujan mucho mejor, y eso pues no funciona, porque cada uno de nosotros tiene un proceso individual de aprendizaje, de reflexiones. Entonces, pues el primer paso fue dejar de compararme, y el segundo paso fue hacerme como ese lavado de cerebro, en donde digo, bueno, pues yo estoy aquí, potencializo obviamente y trabajo al máximo las habilidades que tengo en las maquetas, en la parte creativa, y pues tengo que ponerme a trabajar y hacer ejercicios a reforzar en lo que sentía que tenía muy pocas capacidades, que era la parte de la expresión gráfica y del dibujo a mano realmente, porque el dibujo pues técnico ya era mucho más racional, digámoslo así. Entonces ese dibujo pues no era tan tortuoso.
Y hay una historia que a mí me parece muy significativa, que está ustedes reconocen estas imágenes, que son las imágenes, las ilustraciones de El Principito, ¿sí? Y hay varias cosas que quisiera compartir con ustedes a partir de estas imágenes. La primera, y que ya se conversó en algunas de las charlas, es cómo hago yo que los otros me entiendan, ¿cierto? Y cómo me entiendan lo que yo estoy dibujando, ¿sí? Que mis ideas se puedan transmitir a través de lo que yo dibujo o de la manera como lo expreso. Eso por un lado, porque si vemos aquí, pues la primera imagen, para muchos adultos, porque ahí viene otro, digamos, otro escenario, y es que cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, uno no tiene miedos, uno no tiene, es una mente muy genuina, entonces realmente tú le dices a un niño, dibuja lo que sea, y él lo va a dibujar, o sea, no te va a decir, es que yo dibujo feo, como ya le pasa a uno como me pasó a mí cuando entré a la universidad, que uno se vuelve como medio lleno de miedos y de cosas, y finalmente, no, es que yo dibujo feo, ¿cierto? Entonces, la mente del niño, pues, imagina, ilusiona y fabrica sus propias ideas de una manera que no tiene como restricciones, y la mente del adulto, pues, ya está un poco contaminada. Entonces, era por eso que de alguna manera los adultos en la primera foto, en la primera imagen, pues veían un sombrero, ¿cierto? Pero un niño no veía un sombrero, sino ve una boa que se comió un elefante, ¿cierto? Y ahí es cuando él tiene que hacer otro dibujo mucho más explícito para que la gente lo entienda. Probablemente a nosotros nos toque así, ¿cierto? Porque no siempre nos relacionamos. De hecho, cuando mostramos un proyecto, muchas veces se muestra a personas que no son arquitectos, ¿cierto? Entonces hay que mostrar o hay que comunicar las ideas de una manera distinta, ¿cierto? Pero ahí aparece, por ejemplo, otro elemento importante para mí, que es la recursividad. O sea, tenemos imaginación, tenemos creatividad, y si somos creativos y recursivos, pues ahí hay como una sinergia buenísima, porque pasa como le pasó al aviador cuando el Principito le pide que le dibuje un cordero. Le dibuja un cordero más o menos como el que estamos viendo en la imagen, y pues el Principito le dice, no, o sea, ese no es el cordero que yo quiero, está muy flaco, parece enfermo, dibújame otro cordero. Entonces el aviador le dibuja como 2 o 3 corderos que no llenan las expectativas del Principito, porque el Principito en su mente tiene un cordero distinto, ¿ya? Entonces el aviador, muy recursivo y un poco podría ser desesperado, finalmente acude a un elemento y le dibuja la caja que están viendo ahí. Entonces, cuando le dice el Principito, pero ¿qué es eso? Una caja. Entonces él le dice, sí, es una caja, y dentro de esa caja está tu cordero. Está el cordero tal cual, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros tenemos imaginación, y la imaginación, además, pues de los niños, que deberíamos seguir cultivándola, pues es una imaginación infinita, tal como el cuento, por ejemplo, del traje del emperador, que seguramente ustedes lo leyeron cuando eran niños también, ¿cierto? Que es el cuento de imaginarse eso, ¿sí? De ser recursivos y solucionarlo de otra manera. El aviador se dio cuenta que podía dibujarle 1000 corderos y nunca iba a dibujar el cordero que estaba en la mente del Principito. Entonces recurre a dibujar la caja donde vive ese cordero, ¿ya? Entonces, frente al tema de, digamos, de la representación, de nuestra imaginación, de nuestra creatividad, tenemos muchas herramientas para recurrir a todo eso, para poder reflexionar, para poder diseñar, para poder comprender situaciones, circunstancias, y esas como proceso de formación, pues es fundamental. Aquí nos faltaría, pues, qué es la ciudad, ¿no? Y en este caso no voy a recurrir a definiciones muy formales sobre la ciudad, sino a palabras, a una lluvia de palabras que nos permiten, de alguna manera, nos permitirían entender
qué puede ser la ciudad o qué puede significar la ciudad. La ciudad puede significar experiencias, ¿sí? Para una persona, para un habitante, como todos los habitantes de la ciudad, que no todos son arquitectos o arquitectas, entonces pues una ciudad es una experiencia, ¿cierto? Uno dice, no, fui a tal ciudad, se pasa, qué rico el clima, las calles, la gente, entonces por aquí aparece otra palabra que, por ejemplo, son personajes, son historias, son sonidos, son paisajes, son sensaciones, recuerdos, colores, texturas, música. Entonces, la ciudad es todo eso y es mucho más. Aquí yo enumeré unas cuantas cosas, pero la ciudad, claro, porque es que es el espacio en donde nosotros estamos e interactuamos, ¿sí? La ciudad comprendida, bueno, como en una escala de aproximación, porque pues también podríamos hablar de leer y dibujar la casa, de leer y dibujar la universidad o unos lugares más específicos. Pero en términos generales la ciudad es como una disculpa para tener una escala, pero finalmente el lugar donde nosotros interactuemos, incluso pues un lugar, una zona rural, pues también es aventuras, recuerdos, paisaje, música, personajes, no sé, experiencias, historias. Eso es la ciudad y eso es lo que nosotros podemos leer y podemos dibujar, ¿cierto? Y entendiendo que el concepto de leer es mucho más amplio de pasar la vista por un texto escrito o impreso y que dibujar es mucho más que trazar unas formas sobre una superficie, ¿cierto? O sea, dibujar va más allá, leer va mucho más allá. Bueno, entonces viene luego un escenario, digamos, que nos permite hacer ese ejercicio. Hacer ese ejercicio de leer y de dibujar, que nos permite incluso a partir de sus relatos, pues imaginarnos cosas y mundos fantásticos, ¿sí? Y eso nos ayuda a trabajar de alguna manera nuestra imaginación y nuestra creatividad, a pensar en que en esa caja donde está el cordero, donde vive un cordero, que no sabemos formalmente cómo es, pero está dibujado en palabras, ¿cierto? No está dibujado gráficamente, pero el aviador se lo dibujó en palabras a través de explicarle que allí vivía. Y aparece entonces un texto, un relato que se llama Las ciudades invisibles, que seguramente varios de ustedes ya lo habían escuchado. Es un libro de ficción que escribe Ítalo Calvino, se publica por primera vez en el 72, o sea que más o menos estamos como a 50 años de su primera publicación. Y ese libro de ficción cuenta los viajes de Marco Polo, que Marco Polo pues es un personaje real, fue un personaje real porque era un viajero, y le cuenta o le relata a Kublai Khan, que era el rey de los tártaros, sus aventuras y sus viajes en cortos textos en donde le relata pues precisamente cómo eran todas esas ciudades que él conoció. Por supuesto, las ciudades pues son como pequeños cuentos temáticos que están desarrollando temas como el deseo, como la muerte, como los símbolos, y lo que nos permite cuando lo leamos es pensar que, por ejemplo, en este caso, la escala es la ciudad, que las ciudades pues pueden ser un universo muy distinto al que nosotros conocemos, ¿sí? Desde su funcionamiento, desde su forma, desde su configuración. Cuando uno le dice a un estudiante, diseñe una ciudad o dibuje una ciudad, la mayoría tiende a dibujar lo que ya conoce, ¿cierto? Entonces, nuestras ciudades, por ejemplo, parten en su mayoría de una cuadrícula, ¿cierto? De una traza ortogonal en damero, y eso es lo que se dibuja. Entonces, al leer Las ciudades invisibles, pues ahí no dice que es el parque principal con sus calles y carreras,
sino está contando de una manera más amplia y fantástica cómo son las ciudades que conoció Marco Polo en sus viajes por Asia y demás. Entonces, pues este es un libro recomendado porque aborda definitivamente la ciudad de una manera, son unos parrafitos cortos, pero muy sustanciosos, en donde empieza a relatar, digamos, muchas de las cosas que nosotros leemos de la ciudad, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el proceso que nosotros hacemos? Pues nosotros a partir de los libros, ¿sí? O de lo que leemos, bueno, no leemos solamente libros, leemos también imágenes, leemos todo lo que implica, digamos, la definición de leer. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en lo que leemos? En lo que leemos hay información, datos, referentes. ¿Qué hacemos nosotros con este músculo fantástico y maravilloso que es la mente, la imaginación y la creatividad? Pues hacer reflexiones, análisis, preguntas, imaginarnos cosas, a través de la creatividad le ponemos toda la red, digamos, de conexiones que puedan existir, lo juntamos con nuestra experiencia porque también tenemos como un disco duro que va grabando históricamente todas las cosas que nosotros conocemos, que nosotros vivimos y que nosotros sabemos, que se llama experiencia. ¿Y qué hacemos con eso? Aquí la niña tiene un mundo, digamos, que está trabajando todo el tiempo con planes, con bombillitos encendidos, con aviones voladores que van de un lado a otro, surge la idea, arranca, rompecabezas, o sea, es un universo maravilloso en nuestra mente. Y eso hace que nosotros pasemos como a la al tercer nivel, digámoslo así, y es a pensar, digamos, de manera gráfica, a manera de textos, a manera de ideas, en propuestas, en iniciativas, o sea, nosotros transformamos eso en propuestas, en iniciativas, en nuevas preguntas, porque probablemente cuando uno responde a algunas preguntas van a surgir unas nuevas. Hacemos, digamos, logramos el obtener las respuestas a las preguntas también que ya nos hemos hecho previamente, hallamos soluciones, proponemos formas, volúmenes, ideas de proyecto, composiciones y demás. Entonces, ese proceso, digamos de manera muy general, es lo que nosotros normalmente hacemos. Cuando obtenemos una información, unos datos, unos referentes, un encargo, identificamos un problema, hacemos un ejercicio muy complejo de reflexión, análisis, preguntas, y lo transformamos en un escenario, digamos, muy importante como parte del proceso creativo, como soluciones, como más reflexiones y demás. Este primer dibujo que está acá es el dibujo de una ciudad invisible que ya más adelante les voy a empezar a contar. Esta es una ciudad invisible. Es el dibujo, la interpretación, la representación que hace Paula Waldron sobre una ciudad que se llama Argia. ¿Sí? Las ciudades de las ciudades invisibles que relata Marco Polo son bautizadas, digamos, tienen un nombre femenino, un nombre de una mujer. Entonces, esta es una ciudad, por ejemplo, Argia, y fíjense que Argia, pues es una ciudad porque es pues, un sistema de cosas, pero miren, si nosotros analizamos sin leer el texto del libro donde nos cuenta que cómo es la aproximación de Marco Polo a esa ciudad, pues miren que hay muchos elementos como significativos, parece que hay como, esto puede ser como, no sé, yo lo puedo entender como un puente o como una línea de horizonte por donde van algunos vehículos. ¿Qué pasa con estos dibujos? Que podemos identificar cosas literalmente y fáciles de identificar, ¿cierto? Que es lo tangible, o sea, los árboles con grandes raíces, o los carros, la escalera, la puerta, el edificio, que son cosas que nosotros conocemos y que identificamos, y hay otras que son como las intangibles, como la atmósfera que genera la ciudad, como la forma de organización de la ciudad, o sea, aquí parece que hay como una vida aquí abajo, o sea, no sé, el hecho incluso de que haya una puerta acostada, no sé si aquí el mundo gira 90 grados y arranca, no sé, de otra manera,
aquí una escalera, como que estas raíces parecen cubrir los edificios, ¿ya? Hay una montaña, hay unos carros que pasan por encima. Entonces, miren esta dinámica, esta representación, esta forma de vivir, digamos, en esta ciudad, y podemos imaginarnos muchísimas más cosas. Podemos imaginar como que puede ser una ciudad en ruinas porque no hay personas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos volvemos un poquito observadores y analíticos de estos dibujos, pues podríamos imaginarnos realmente muchas cosas de esta ciudad, ¿cierto? Para pasar un poquito más rápido, esta es otra ciudad que dibuja Paula, y esta ciudad se llama Baucis. A diferencia de la ciudad anterior, esta sí tiene personas, ¿sí? Y es una ciudad como en distintos niveles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se dibuja una de las ciudades invisibles, estamos dibujando ciudades muy distintas a las ciudades que conocemos, pero que nos permiten a través de nuestra imaginación y de nuestra creatividad poder plasmar de manera gráfica esas ideas o esos, digamos, relatos que hace Marco Polo. Entonces, por ejemplo, Baucis, pues yo qué interpreto, yo, ¿sí? Y si les preguntara a cada persona que ve este dibujo, pues podría interpretar cosas diferentes. ¿Qué veo yo? Como un universo o un mundo como abajo, muy verde, por decirlo así. O sea, hay plantas acá abajo, esta es como una gran nube, y más arriba de las nubes ya hay un mundo, un universo, que esto incluso puede ser un mensaje muy poderoso, ¿no? Porque estas estructuras, estas plataformas, digamos, donde vive la gente allá arriba, pues están ligadas siempre con el piso, pero deja ser, ¿no? Deja ser la naturaleza como es. La forma de las líneas de conexión, ¿cierto? O sea, una plataforma se une con la otra. Aquí hay elementos fácilmente reconocibles como figuras humanas, árboles, algunas construcciones, un verde. Pareciera incluso que esta escalera como que va a seguir subiendo. Hay observadores, esos son como unos telescopios, como unas miras ahí. Hay una torre con un reloj. Entonces, como les digo, hay cosas que son fácilmente identificables, ¿cierto? Y lo intangible es la sensación que tiene uno de la ciudad. Y lo poderoso de la imaginación y de la creatividad es haberlo materializado en la mente y haberlo plasmado a través de una estructura, de un sistema en que funciona como una ciudad. Miren este otro dibujo que hace Alex Tabaco. Aquí aparecen, aquí sí, por ejemplo, hay un elemento muy reconocible de la ciudad, que es la calle, ¿no? Probablemente en esta ciudad anterior, pues veíamos, era como unos puentes, ¿cierto? Pero la calle como tal, como la conocemos, no. En cambio, en este caso sí, hay elementos del paisaje como montañas, hay elementos arquitectónicos representativos como una torre, como una, no sé, como un muro, una muralla acá, parecen como un poco de torres garitas pegadas, con un acceso por acá. Estos son como unas esculturas en la calle, no veo gente. Estas podrían ser como una cantidad de casas pareadas o, bueno, no sé, como algo muy denso. Tampoco veo, bueno, personas, allá, esto es como un lugar acá encerrado, como un límite. Bueno, eso es como lo que veo. Entonces eso ya nos da algunas sensaciones, ¿cierto? Como que uno dice, esa ciudad está como abandonada, ¿sí? No sé si el texto lo dirá, o sea, no sé si Marco Polo dice, no, llegué a esta ciudad y es una ciudad desolada, abandonada, como esta, por ejemplo, que es otro dibujo que hace Alex. Y en esta ciudad sí parece como abandonada. Estos son como unos volúmenes como industriales, allá como unas montañas secas, como un espacio muy árido. Aquí hay un carrusel, parece como una ciudad desolada, ¿no? Como si hubieran pasado, no sé, 5.000 años después de bueno, 5.000 no sería mucho, bueno, pero no sé, 100 años después de la destrucción de la vida humana,
sea, porque no hay, a no ser que estos dos motociclistas que están acá pues estén con vida, pero bueno, hay una composición como de esto es una montaña rusa, como el carrusel, como la bolita de los motociclistas, sí, como que me dice acá hubo vida, pero no hay nadie, eso está como seco, como solo, no hay figuras humanas, entonces parece como una ciudad abandonada. Y así cada uno pues podría hacerse una idea y podría hacer un relato de lo que es esa ciudad que otra persona interpretó. Este es un dibujo de Sofía Díaz, pues es una ciudad que a mí me produce mucha angustia porque me da angustia que la ciudad esté como colgando, como a punto, como sosteniéndose para no caer en el abismo. Esa es la sensación que me da, ¿sí? A los que son extremos y les gusta la adrenalina, podría ser su ciudad ideal, ¿cierto? Entonces, esta cabina que inicialmente yo la vi como un pequeño televisor allá colgando, pero pues ya cuando veo el cable, pues es como una línea de conexión entre las dos cimas de las dos montañas. Y bueno, y aquí pues hay unas casas, hay unos recorridos, hay una planta acá como colgando. Bueno, sí, entonces podríamos imaginar muchas cosas. Además, al no verse acá como el final o la parte baja de la unión de las montañas, pues yo asumo que eso es un abismo, ¿sí? No sé si lo es o no lo es, pero lo asumo por la manera como está expresado el dibujo, ¿ya? Entonces, miren que estoy leyendo, pero leyendo desde la parte gráfica y estoy interpretando y me estoy imaginando cosas que pueden pasar allí. Estoy construyendo una historia a partir de este dibujo, que es una historia que construyó Sofía, una historia gráfica, a partir del texto que leyó. Este es otro dibujo de Sofía, de una ciudad que se llama Zaira. Y Zaira, por ejemplo, entonces tiene elementos también claves, digamos que seguramente están en la lectura, como por ejemplo aquí este gato en este tejado. Creo que probablemente la lectura hable de un balcón, probablemente la lectura diga que es como una ciudad sobre el mar, pero como sobre las rocas, o sea, esto es montaña, pero por allá, no sé si esto será como una playa. Sé que esto es mar, ¿cierto? Porque esto es un muelle y hay personas, hay un par de personas por aquí. Este está pescando, y aquí ellos dos están pescando, esto es con ¿cómo se llama eso? Con red. Está todo como solo. Incluso me causa un poco de... aquí hay una lámpara y parece que hay algo colgado de la lámpara, o sea, no sé si será alguien que se ahorcó o no sé, ¿cierto? Se ve como parte de la montaña, como las construcciones ahí adosadas a esa montaña. Me parece que me genera mucha tranquilidad, bueno, me genera intranquilidad esta señora acá colgado o esta sombra, porque no sé finalmente qué sea, pero si no lo tuviéramos, pues sería como un paisaje de esos de la costa del Mediterráneo, cuando pues hay como unas casas allá encalladas en la montaña y se ve la tranquilidad del mar, ¿no? Bueno, esa es mi interpretación y mi lectura de Zaira. Estas son otras imágenes que son Sofronia y Valdrada, que las dibujó Javier Fonseca. Y Javier acá también, no sé si es la misma que vimos anteriormente, pero habla de que hay una calle, probablemente no, porque esta tiene una calle, aquí parece como una carpa de circo, esta es como la taquilla, y solo hay esa persona, la que está en la taquilla, pero vemos al fondo la rueda volante, vemos al fondo lo que parece ser una montaña rusa, ¿sí? Como ese parque de diversiones, una calle que estructura todo el dibujo, o toda la ciudad, y unas construcciones ya que parecen aquí pues un poco más de vivienda, como la ciudad, y allá al fondo se ve, parece como una industria, porque estos son como unas grandes chimeneas que botan humo. Y si hacemos el ejercicio así con muchos dibujos, pues vamos a poder hacer una lectura de
lo que literalmente vemos y de lo que percibimos de esa composición, ¿sí? Valdrada, por ejemplo, pues no es una sola calle, digamos, acá la calle está representada, o la estructura, digamos, está representada a partir de esta línea, que es como un puente. Me habla, o sea, interpreto que hay una topografía porque las casas van subiendo, ¿no? Entonces es como una ladera de una montaña, cuando probablemente, por ejemplo, el texto pueda decir que las casas son muy parecidas o que las construcciones son prismas pequeños que van subiendo en la montaña y que los separan ciertas callecillas, por ejemplo, ¿sí ven? Aquí hay más gente asomada, mucha más gente asomada por las ventanas, uno que otro en la calle. Y esto que está abajo, supongo que es agua porque es como el reflejo de lo que está arriba, es el reflejo de la ciudad en el agua. Entonces, bueno, ahí está, esa es mi interpretación muy rápida. Si nosotros pues fuéramos al detalle de las cosas en cada una de las imágenes, pues podríamos irnos de manera o desarrollar de manera mucho más amplia cada una de las ciudades, pero fíjense que todos esos elementos que representan esos dibujos nos traslada a estar en un contexto que está es en la imaginación, ¿sí? Si yo les digo, nos vemos en el centro de Pereira, es una cosa que es real, que es física, que todos sabemos cómo es, ¿sí? Quienes están en Pereira o los que estamos en Yopal, nos vemos en el parque de Yopal, entonces, o en X punto, y sabemos cómo es, sabemos que hay una calle, que hay un andén, que hay 3 árboles, que pasan muchos carros o que pasan poquitos, que hay comercio, etcétera. Pero todas estas ciudades nos trasladan a espacios imaginados, que están en la imaginación de Marco Polo, que los transmite a través del texto a la imaginación de Karen, de Javier, de Alex, de Sofía, ¿sí? Y de cada uno de los estudiantes con quienes hemos hecho este ejercicio. Por ejemplo, esta ciudad que se llama Anastasia, que pintó Alejandra, pues miren, es una ciudad como de pocas casas y lo más representativo para ella fue que hay cometas al fondo, ¿cierto? Esto no sé si es como una pila o como una piscina, como una plazoleta. Aquí no estamos verificando el punto de fuga, incluso ni siquiera la proporción, porque son ciudades fantásticas, ¿cierto? Estamos verificando la información que esa imagen gráfica nos da y que nos permite construir a nosotros también un texto, digamos, en este caso hablado, de lo que es esa ciudad. Entonces, miren, son unas construcciones como bajas, como pegaditas. Hay hasta ahí, digamos que les he mostrado la definición, leer, escribir, qué es la ciudad, que a veces restricciones tenemos frente a la expresión gráfica, y algunos dibujos o algunos ejercicios prácticos de lo que fue, digamos, dibujar, leer y dibujar las ciudades invisibles. Hay un ejercicio muy, muy bueno que hace una arquitecta peruana que se llama Karina Puente, y ella ilustró, obviamente de una manera, pues, los dibujos que les acabo de mostrar, pues son dibujos hechos en 15 minutos en clase, pero pues obviamente que ella hace un ejercicio mucho más juicioso, mucho más complejo, y hace las ilustraciones de esas ciudades invisibles. Y pues aquí les voy a compartir algunas. Y eso a nosotros, si nosotros analizáramos cada una de esas ilustraciones en donde nos muestra la interpretación que ella hace, el análisis, las reflexiones y las interpretaciones que Karina hace de las ciudades invisibles de Italo Calvino, pues podemos encontrar muchas cosas parecidas con nuestros dibujos, ¿cierto? O sea, las cosas claves que están en el texto. Cosas claves como el gato del tejado, el señor en el balcón, el muelle con el señor pescando, la montaña rusa, ¿cierto?
pero pues obviamente cada mente, valga la redundancia, y, pues es única y el proceso de imaginación y el proceso creativo es distinto. Obviamente acá hay una técnica diferente, pero pues primero pues la riqueza que tiene el ejercicio es que podamos expresar a través de dibujos las ideas que nos da el texto, ¿cierto? Y lo otro pues es pues ver la manera tan rica, digamos, y variada que implica representar algo que nosotros leemos. Y recordemos que leer no solamente es leer, pasar la vista por un texto, sino que leer es cuando nosotros tenemos un cliente que dice quiero montar mi fábrica y que necesito los diseños y quiero que mi fábrica sea con una gran zona verde, con una terraza, con la zona de producción, estás leyendo también las ideas, ¿cierto? De tu cliente, los sueños que tiene él. Y nosotros hacemos el proceso en nuestra mente con los conocimientos, con los referentes, con la experiencia, con la práctica, con nuestra imaginación y nuestra creatividad y vamos a producir algo, ¿cierto? En este caso, Karina hace eso, recoge una información de unos textos, hace todo el proceso y genera unas ilustraciones con las cuales crea, digamos, una colección gráfica de las ciudades invisibles. Esto le ha tomado muchísimo tiempo, obviamente. Miren, pues, la complejidad, digamos, y el detalle que tienen los dibujos, pero, y pues además una de las cosas también más significativas, pues es precisamente que nos permite ver que la estructura de la ciudad o que la forma como nosotros podemos hacer, imaginarnos las cosas, pues incluso no deben tener un orden específico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en Hipasia, que es la ciudad que ustedes están viendo arriba, pues Hipasia es una ciudad que inicialmente, si no vemos este volumen blanco que está arriba, pues yo la veo como una ciudad muy densa, ¿no? Porque no hay calles, sino todo es como una cosa encima de la otra. Hay elementos representativos, hay muchas como remates de los edificios y hay un par de cúpulas que son como diferentes, como jerárquicas. Ahí, si yo hiciera un zoom por acá esto, detallando el dibujo, me daba la impresión también que podía ser como una cantidad de lápidas, como de cementerio, porque pues hay como una simbología, miren, esto parecen como unas bóvedas, también podrían ser unas ventanas, bueno. Veo pajaritos volando por acá, pero además de eso veo como la parte baja de un barco, ¿cierto? Entonces, ya cuando yo veo la parte baja del barco, digo, bueno, entonces esta es una ciudad debajo del agua, es una ciudad submarina, ¿sí? Pero entonces digo, pero pues estos pajaritos no vuelan en el agua, los pájaros vuelan en el aire, ¿ya? Y entonces ahí uno empieza a reflexionar y podemos imaginarnos 10.000 situaciones y podíamos pensar en muchas cosas que tienen estas ilustraciones que nos permitirían un poco entender cuáles son los elementos que tiene esa ciudad, pero también imaginarnos y construir un discurso, construir una historia a partir de lo que vemos. Otras ciudades, Chloe, Olivia. En este caso, miren que son ciudades en donde pues hay como esta es la ciudad, claramente este texto tendrá que hablar algo sobre los molinos de viento, los grandes molinos de viento y un sistema como de conexión a través como de unos sistemas de tubería, ¿no? O sea, estas son como las líneas de conexión, esto parecen unos móviles, entonces, si yo me imagino que esto se mueve, que lo mueve el aire, pues va a generar un sonidito ahí como todo el tiempo, puede ser una ciudad como con una musiquita de fondo por allá. Bueno, sigamos viendo ciudades. Sofronia, miren, es como un gran castillo, hay una base, esto ya todo es como un castillo, parece acá adelante, como esta portada aquí, clásica, pero está conectada con una cantidad como de mangueras gigantes, hay muchos soles, bueno, ¿sí? Ya cada uno miren esta estructura como con unos grandes pilares
que rematan como en unos nidos, no sé, en unas cápsulas, y entre los pilares hay ciertas plataformas en donde vive la gente, o donde hay como vida y hay unas conexiones acá extrañas como a través como de unos cables enredados. Bueno, miren esta Zobeida. Inicialmente yo asumí que cuando vi esta imagen que Zobeida, o sea, que este dibujo podría ser, era como en planta, ¿sí? Pero pues si uno ve estas líneas, obviamente por la profundidad, por la sombra, digamos, o la intensidad, pareciera que hay unas cosas como más abajo, o sea, muestra como una profundidad, y hay unas fachadas que están un poco más hacia arriba, ¿cierto? Si yo lo leo en planta. Pero estas son un poco de fachadas, es decir, estas son unas puertas, unas ventanas, entonces, bueno, es una vida ahí como extraña en esa ciudad. Esto es como una gran, digo yo, como una gran colcha, y cada cubierta tejida de estas casitas muy parecidas, muy iguales, muy pequeñitas, con una sola ventanita, tejen como lo que es el colchón de la ciudad, la base de la ciudad. ¿Sí? ¿Sí ven? Cada uno parece que fuera como el pelo. Entonces, bueno, hay otra forma de organización. Esta es aquí como una ciudad como inframundo, o sea, como que allá están las casas, hay globos, hay como cometas, bueno, aquí también hay unas estrellas. Entonces, abarca también no solamente la descripción o la aproximación a lo físico-espacial, pequeñas casas unidas o separadas, sino a elementos, por ejemplo, ya como las estrellas en el cielo, o como unas pequeñas calles subterráneas. En este caso, por ejemplo, miren, casi como la mitad del dibujo se lo toma la parte como subterránea, como el inframundo. Acá hay, bueno, muchos otros esquemas: Despina, Diomira, Sora, Sirma, Dorotea, Fedora, son otro tipo de ciudades, y bueno, están ilustradas como de manera, todas, aunque la ilustración tiene un lenguaje común, mire que todas las imágenes son distintas. Miren, aquí ya vemos los planetas, como las constelaciones y esas cosas. Aquí también hay muchas estrellas. Mire, aquí están las torres como de una cosa industrial. Y bueno, después de eso aparece Isabel Bonte, que hace modelos tridimensionales. Entonces, miren lo que surge de una idea de texto, de un párrafo corto, porque realmente las descripciones de las ciudades son muy corticas, como les decía, y eso que está, digamos, en 2 dimensiones y que hemos visto acá anteriormente, pues más adelante se volvieron tridimensionales. Alguien dijo, bueno, volvamos a esto tridimensional, ¿sí? Pasemos del plano en 2 dimensiones a una composición tridimensional. Y surgen estos ejercicios que hace Isabel Bonte, acerca de cómo, bueno, ya lo que vimos en el dibujo, como principio de idea, principio conceptual, que fue como unas casitas, como posadas sobre unas estructuras metálicas, como unas grandes cerchas o como unos grandes andamios, y la vida pasa allá arriba, ¿cierto? Porque por alguna razón no hay una relación con la superficie. Bueno, pues Isabel hace este tipo, digamos, de maquetas o de composiciones que, si nosotros quisiéramos, pues lo podríamos después volver muchas cosas, gracias a nuestra creatividad y gracias a nuestra imaginación y a nuestra inventiva. Acá pues hay unas imágenes de una maqueta, porque también podríamos hacerlo maqueta, una ciudad invisible, hacer una composición en maqueta. Entonces miren, obviamente la escala, aquí esto pudiera leerse incluso como aquí está colgada, porque puede ser que sea una ciudad suspendida, ¿cierto? Así como vemos la ciudad entre las 2 montañas y demás. Entonces miren esta composición, pues como el detalle de la maqueta, toda en cartón, no está caracterizado, sino solamente el sistema como volumétrico, como de adición de capas o de volúmenes.
Y pues acá hay unas imágenes del trabajo de Isabel Bonte sobre la tridimensionalidad de esos esquemas de ciudad que plantea Italo Calvino. Entonces, miren, como que esto es un módulo, hay un puente, ¿cierto? Y esto se podría convertir en una idea de proyecto de una instalación de arquitectura efímera, en términos, digamos, de montaje de una instalación de arte, ¿cierto? Son objetos únicos basados en la interpretación de las ideas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio que quiero que hagamos? Pues primero, ahora les voy a compartir el Drive para que ustedes ingresen ahí están los textos de las ciudades invisibles en ese Drive, van a escoger uno, les recomendaría que fuera como al azar, igual son textos muy cortos, es un párrafo, máximo 2, y pues hay que leerlo, y hay que leerlo probablemente 2 o 3 veces. Mi recomendación es como segundo paso hacer un análisis de esa información, es decir, bueno, ya lo leí, ya lo volví a leer, ahora, bueno, de este texto, ¿qué es lo que es? Podría ser tangible o podría ser representado, digamos, de una manera mucho más sencilla, como la torre, como el gato, como el muelle, ¿cierto? Como las estructuras verticales o la fábrica, o cosas que nosotros pudiéramos plasmar, digamos, de manera gráfica, y cuáles son las cosas como intangibles, es decir, la sensación, no sé, el ruido, la desolación de la ciudad, que son cosas que no podemos representar de manera literal, pero que en la composición del dibujo podría resultar significativo para darle toda la, digamos, la idea de ciudad o de sistema completo. El tercer paso sería el segundo, que es como hacer un análisis. El tercer paso sería pues dibujar ya como la ciudad, un poco el ejercicio como que les mostré. Toma la foto, la suben a la carpeta, encontrarán una carpeta que se llama dibujos y otra carpeta que se llama textos. Esa sería la primera parte. Entonces, escoger una ciudad, leerla, analizarla. Mi sugerencia es que sea desde lo tangible y lo intangible y dibujar, hacer el dibujo, un dibujo muy rápido por cuestión de tiempo. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, pues ya sería en esa carpeta de dibujos, van a escoger un dibujo también al azar, obviamente que no sea uno de los dibujos que cada uno dibujó, analizar esa información gráfica, que es un poco como construir esa imagen de ciudad, como que yo les leí a partir de los dibujos y escribir un texto corto, o sea, hacer una nueva ciudad a partir del dibujo que hayan escogido. Entonces, y subir ese texto a la carpeta textos del Drive. La recomendación es marcarlo con al principio dibujo, el primer nombre, el primer apellido y la universidad. Entonces, por ejemplo, un dibujo mío sería dibujo Ángela Moreno Unitrópico, y el texto sería el texto Ángela Moreno Unitrópico. Entonces puede ser dibujo Pedro Torres UCP o texto Pedro Torres UCP. Básicamente es eso. La idea es que pues que queden en el Drive para poder al final pues escoger algunos dibujos y poder mirar el ejercicio de creatividad y de imaginación que hemos desarrollado en el taller. Bueno, ya tenemos algunos dibujos en el Drive y quienes no alcancen a subirlos, entonces los pueden compartir abriendo la pantalla. Voy a compartir los que están por acá. Bueno, ¿está Heiler? Heiler, ¿estás ahí? Sí, señora. Bueno, cuéntanos cómo te fue con esa ciudad. Pues leyendo
lo de la ciudad perdida, pues me encontraba como, bueno, escogí como los dos primeros capítulos y les eché una leída como rapidítica. Y, espera, y Marco Polo pues hablaba sobre ese tipo de ciudades que se parecían. Decía que entre ellas había como una conexión y que si, digamos, que si a una de esas dos dimensiones se hacían se aplicaba como un tipo de viaje. Entonces, pues, no sé, yo me gusta mucho lo que es los estrellas y todo eso. Pues me guié por eso y dibujé como una especie de mini ciudad en el aire y montañas y así como todo como flotante, ¿sí? Sí. Bueno, hay una manera distinta de relacionar los elementos, ¿cierto? O sea, lo importante es que nos permitamos ir más allá de lo que conocemos, más allá de pensar que una ciudad son vías y son construcciones, sino que puede haber una relación distinta con la naturaleza, por ejemplo, que puede haber una relación diferente de conexiones entre la ciudad. En la presentación veíamos unas escaleras como, o unas conexiones verticales, diagonales, como también como ciertos caminos y ciertos elementos diferentes de la ciudad. Sí, sabes que vaya flotando, pero también hay un planeta, entonces también hay como dos escalas ahí, como la planetaria y la de una pequeña ciudad, tienes vegetación, entonces, bueno, donde está perfecto el ejercicio. Y, ay, ¿será que la quedó eliminada? Ah, sí, ¿quién se arrepintió? No, profe, yo la había subido, sino que es que no me quedó con el nombre, o sea, no, en la foto no quedó Ok, guardado el nombre y tampoco le cambié el nombre, entonces la voy a volver a subir para que quede bien el nombre y ya. listo, entonces súbela y la miramos. ¿Quién Vale, nos yo te quiere aviso. compartir por la, por la cámara? Listo, profe, ya la subí, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver. Cuéntanos tú, Laura. Bueno, ya está cargando, sí. Ahora aquí. Bueno, Pues ¿qué encontraste? ¿Cómo era esa ciudad? el relato hablaba, creo que era Sora, se me perdió el nombre de la ciudad, pero pues hablaba de que tenía como ciertas características de que era una ciudad que era inolvidable, prácticamente dice ahí, que pues era cada persona que iba ahí quedaba fascinada con esta ciudad y pues también tenía como ciertos detalles como lo de la torre, que es una torre de vidrio de un astrónomo, el café en la esquina, la sandía, el puesto de sandías y la peluquería. O sea, eso traté de resaltar todos esos detalles que eran específicos. Ajá. Y pues no supe bien cómo poner, o sea, el texto dice que todas las ciudades van como que yendo hacia el mismo punto, que es el reloj.
que es un reloj de hierro. No, pues más o menos traté que quedara como en esa forma, sino que pues como es muy rápido, no, como le hice rápido, pues no alcancé a hacerlo bien. Y nada, pues también las montañas, y lo que más me pareció chévere, como el texto, son las constelaciones, que eso sí decía que la resaltaba mucho. O sea, el cuento es como de una persona que aunque está dormida en su habitación, está recordando la ciudad, y en eso también habla de las constelaciones. Y bueno, busqué como algunas constelaciones así, eh, y las puse ahí, también las montañas que también dice, y pues más o menos quedó como bien, pero pues. Listo. Bien, y mira que hay cosas como que nosotros conocemos, ¿cierto? Cosas, lo que tú dices, cosas puntuales, una torre, un reloj de hierro, pero si hablamos de una torre de cristal, todos nos vamos a imaginar una torre de cristal diferente, y probablemente si el ejercicio lo hubiéramos hecho todo sobre el mismo texto, todos los dibujos serían distintos, tendrían elementos comunes, pero estarían representados de una manera diferente, ¿cierto? Me parece genial la manera como graficas las constelaciones, y mira que parte, digamos, de esta ciudad es donde dice que pues que sería inolvidable, que la persona que llegue allí pues no la va, digamos, a olvidar, y esas son cosas, digamos, que uno diría en el dibujo cómo la represento, cómo la expreso, ¿cierto? Porque pues, hay cosas que, sea la torre como sea, pues es finalmente una torre, y es algo que nosotros conocemos. Entonces, también, digamos, cuando vamos a dibujar, pues habrá cosas que no, probablemente no que no conozcamos, pero habrá cosas que no, que era como el ejercicio que nos mostraba el arquitecto Omar, en donde dibujaba no para un encargo específico, sino dibujaba composiciones que él se imaginaba como a partir de elementos verticales, de elementos horizontales. Ahí uno está dibujando algo que no conoce, porque no lo ha visto, no lo han visto sus ojos, no lo hemos visto, sino que nos lo estamos imaginando y lo estamos representando de alguna manera. Entonces está muy bien. Se quedó con tu nombre, ¿cierto? Sí, señora, la guardé con mi nombre. Listo, vale. Bueno. Y veamos uno más y terminamos para dejarlos ir a almorzar. Cerré y ahí está. A ver quiénes tienen puntico positivo. Aquí está. Nicolás. Bueno, espérate a ver cómo se podemos. No sé cómo se gira acá en el Drive, pero no lo puedo descargar. Descargamos, a ver, miramos. Bueno, cuéntame, tú nos puedes ir contando, Nicolás. Pues, ¿Cómo te fue con esa ciudad? La ciudad Sutiles, la primera, nos contaba pues que era una ciudad con 1000 pozos. Entonces decía que la gente pues excavaba los pozos de la tierra, que era como siempre le pegaba el sol, que había como dos vistas, esa parte ya está construida sobre un lago subterráneo donde la gente pues, digamos, se miraba esas dos vistas, la de la tierra arriba toda área y el río abajo como que corría. Todo así como era. Bueno, así ahí están los pozos, la presencia pues del sol. Cuando nosotros dibujamos algo que no hemos visto, pero que nos cuentan, cuando leemos, digamos, tú leíste, la gente excava sus pozos, es lo mismo que cuando tienes un cliente o hay una persona que te dice, yo quiero mi casa que tenga un techito así, que la entrada en el garaje al lado haya unas matas, todo eso lo estamos leyendo, lo estamos leyendo a partir del relato de ese cliente, ¿sí? O de esa cliente. O yo quiero que en mis oficinas uno entre y haya un cuadro allá, ¿sí? Es lo que estamos leyendo a partir de lo que otra persona se está imaginando, ¿sí? Nosotros acá estamos leyendo lo que Marco Polo, Italo Calvino se imaginó de cada una de las ciudades, que contó a partir de los relatos de Marco Polo,
es el mismo ejercicio, es bueno, todo esto que me está contando este cliente, todo esto que me está contando este alcalde o estos inversionistas o sobre algo que nosotros vamos a materializar, lo estamos leyendo, de esa información que nos llega, lo procesamos y lo volvemos unas imágenes gráficas, unos esquemas, unos sketches, unos dibujos. Entonces, pues tenemos muchas herramientas para representarlo, pero quiero que, como para cerrar, pues dejarles finalmente el mensaje de que nosotros estamos en capacidad de finalmente de poder representarlo todo, de poder materializar todo lo que nos imaginamos. No necesariamente todo lo tenemos que haber visto, sino lo que tenemos es que haberlo leído como les conté hoy, que era la definición de leer, y estamos en absoluta capacidad de transformar todas esas ideas, datos, pensamientos, relatos en cosas, en espacios, en texturas, en experiencias para el habitante, para el visitante, para nuestros clientes, sus futuros clientes cuando se gradúen. Entonces, hay que explorar todas las formas de leer y todas las formas de dibujar. Acuérdense que dibujar no es solamente trazar, sino dibujar también tiene una concepción mucho más amplia. ¿Vale? Entonces les agradezco a los que no alcanzaron, igual ahí quedan con el enlace del Drive y pueden subir sus dibujos. Y pues les agradezco pues por haber dedicado el tiempo a este pequeño taller. No sé si alguno tenga una pregunta o ya. No, gracias igual. Bueno, que les rinda mucho con ese proyecto. Una feliz tarde.